Aunque haya pruebas en tu camino, no te dejes engañar. El enemigo acecha y diariamente inventa miles de cosas para hacerte mal. Aunque haya pruebas en tu camino, el Señor te guiará. Dale tu mano ahora, pues al final de todo Él te sostendrá. Aunque parezca que tu barca se hunde, que las aguas te absorben y sientes desmayar, no te preocupes, que al final de ese túnel una luz de esperanza aguardándote está. El pastor Natividad Ramos Ramos presenta este día la Epístola Universal a Santiago en el capítulo 1 de los versos 9 al 11. Y el mensaje es la prueba del que era rico y llegó a ser pobre. Con ustedes desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, el pastor Natividad Ramos Ramos en la iglesia El Camino de la Fe con ustedes. Aunque parezca que tu barca se hunde, que las aguas te absorben y sientes desmayar, no te preocupes, que al final de ese túnel una luz de esperanza aguardándote está. Del versículo 9 al 12, capítulo 1 de Santiago, que le puse como título la prueba del que era rico y llegó a ser pobre. ¿Me escuchan, hermanos? La prueba del que era rico y llegó a ser pobre. Pero eso entonces establece que no se trataba de un pobre y un rico, sino de uno solo bajo dos condiciones. Ahora, voy a predicarlo así, como si se tratara de uno solo, aunque soy muy consciente de las diversas interpretaciones que hay de muchos exégetas muy capaces, muy buenos, pero yo insisto en hacerlo como si fuera uno solo, porque me parece que fue uno solo, y porque me parece que hay antecedente bíblico. ¿Que acaso Job no era un caso como ese? Riquísimo, y un día quedó en la nada, y su prueba fue quedar en la nada. Ni salud, ni familia, ni bienes, nada, ni siquiera buenos amigos, porque los amigos de Job son de esos que mejor de lejos. No, si está pasando eso es porque has de andar mal con Dios. Usted sabe que es una conseja común entre aquellos creyentes que quieren ministrarle a otro creyente. Te está hallando mal porque andas mal. O sea, no hay otra explicación. Entonces los amigos de Job, mejor los que se mantengan allá en la tierra de Bildad Suita, muy lejos, una tierra ignota allá. ¿Para qué los queremos? ¿Verdad? Y entonces, bajo esa idea de que se trata de uno mismo bajo dos condiciones, es como voy a presentar el mensaje. Y puedo darles más antecedentes bíblicos, ¿verdad? Pero está bien. Dice Santiago: el hermano que es de baja suerte, gloríese en su alteza,
de repente nos hace un cambio como si brincara de tema. Mas el que es rico en su bajeza. ¿Listos? Porque él se pasará como la flor de la hierba. Porque salido el sol con ardor, la hierba se secó y su flor se cayó y pereció su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todos sus caminos. Bienaventurado el varón que sufre la tentación, porque cuando fuere probado, aquí es muy claro, no estamos hablando de una tentación a pecado, sino probado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Padre, bendito sea tu nombre, Señor, por tu palabra tan enriquecedora. Esta mañana te ruego que nos ayudes, abriendo, Señor, nuestro corazón, nuestro entendimiento, para que las palabras y las ideas bendigan nuestro corazón y se conviertan en un tesoro de fe. A mí ayúdame con tu Espíritu Santo para que pueda traducir estas ideas de la mejor manera posible, por Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Entonces nos dirigimos al mensaje de hoy en los versículos 9 al ¿qué? Al 12. Pero antes de entrar al mensaje, les quiero pedir que tengan muy presente que Santiago empezó hablando y diciendo que había diversidad de pruebas, o sea, no siempre la misma. Que dijimos, unas vienen de duración distinta y otros de manera distinta, diversidad de pruebas, en las que puede caer un creyente. Nada tiene que ver con los no creyentes. Por eso a estas cartas les llamo solo para creyentes. Y de eso sigue hablando en este mensaje. Vea lo que hace. Toma dos figuras, la de un hermano pobre y al parecer de un hermano rico. Pero ese rico es un hermano, fíjese bien, que además es rico. Le estoy planteando cuestiones para que ustedes no traten de resolverla ahorita, escuche el mensaje, ¿sí? Ese rico del que habla Santiago es un hermano que además es rico. O sea, ¿se puede ser un creyente y ser rico? Sí. Claro que sí. Pero este caso no lo dice. Pero no significa que no fuera un hermano rico. Y entonces nace la pregunta: ¿se trata de dos personas diferentes o de un pobre y un rico que son la misma persona? Cualquiera de las dos. Vayamos entonces, hermanos, a este caso, vamos a disfrutarlo. Y tomemos a estos dos para ver la idea que Santiago nos está presentando, sin olvidar que les está escribiendo a las 12 tribus en la dispersión, es decir, bajo condiciones difíciles. No olvide eso. Siempre que se presenta un mensaje consecutivo de una carta o un escrito, no se debe perder la idea de lo que está hablando. Y entonces empezamos con eso del hermano pobre, que hay dos maneras de interpretar. Una, que eran dos personas diferentes, y otra más, que se trataba del mismo
bajo dos condiciones distintas. De uno que alguna vez fue rico, pero que ahora quedó pobre. Se oye duro eso, ¿verdad? Fue y ya no tiene nada. Cosa que tendría mucho sentido en tanto él está escribiendo a los dispersos de las 12 tribus. Y si fuera así, que se tratara de uno mismo, luego no serían dos personas, sino una misma. Y como el tema de Santiago son las cosas que nos suceden a los creyentes, porque tenemos un suceder en la vida diaria. Yo prediqué un sermón que les he dicho cuando Eleazar se accidentó, y que bueno, era una tras otra, que ahora mis hijos, luego ahora el otro. Pues yo me adelanté al Vidal Sudita y a los amigos de Job, y prediqué en la radio un mensaje que le titulé ¿Cómo me pasan cosas a mí? Me gustó mucho, por cierto, el mensaje, que de alguna manera cerraba el paso a los amigos de Job. Pero que son pruebas que vienen de Dios. Y si así fuera, tendríamos que decir que este es un pobretón, pero que fue rico. Y ese cambio debe doler mucho. Socialmente, mentalmente, en todos los sentidos. Y que justamente en eso consiste la prueba en que había caído. Porque normalmente nunca hemos hablado de ese tipo de prueba, de que tuvo y que ya no tiene. Santiago está presentando un caso. Y que puede ser acaso considerado como una prueba la condición económica. Puede ser una prueba el haber tenido y el ya no tener. Alabado sea Dios. Y como Santiago no lo aclara, pues yo me voy a tomar la libertad de hablar de ellos como dos personas diferentes en uno de los casos. Así que dice en el verso 9: el hermano que es de baja suerte, gloríese en su alteza. El que es pobretón, el que es de baja suerte, el que le ha ido muy mal, pobrecito, qué mala suerte tuvo. Digo, ya más o menos sienten la intención. Pues que se gloríe en su alteza. ¿En qué? ¿En los bienes de su fe? ¿Es consolador esto o no? Luego entonces es un creyente o creyentes a los que les escribe en este caso, sino cómo animarlos a que piensen en los bienes eternos y que quiten sus ojos de lo que acaban de perder. A eso que él llamó en su alteza, cuando tenía. Porque cuando alguien tiene, usted sabe que pisa fuerte, habla pesado, ¿sí o no? Lo que es alto. Y debo confesar que en esa primera frase me vi detenido. ¿Por qué? Por esa frase, por esa declaración de Santiago que no me gusta mucho, pero que está correcta. Eso de el hermano que es de baja suerte. Eso no lo podía yo digerir conforme a mi manera de pensar y entender mi emoción social. No lo hice por causa de mi manera de entender que Dios, nunca aceptaré jamás que Dios hizo una inmensa mayoría de la raza humana para ponerle en el apartado de los de baja suerte. Alabado sea Dios.
Me parece que esa no es la intención de Dios jamás. No aceptaré jamás la tesis aristotélica que se predica a veces en la iglesia. Es que el hermano así le tocó. Una especie de pues ni modo. Qué pena. Qué mala suerte. Te tocó ser pobre, hermano. No te desanimes. Y luego viene el consuelo tan común entre los creyentes, que allá en el cielo vas a tener riquezas. Alabado sea Dios, ¿sí o no? Aquí no le hace, pero allá vas a tener hasta para tirar para arriba. Yo no puedo poner esa versión divina en los labios de Dios. No la tolero, no la soporto. Una versión así sería infame y desesperanzadora. Y me parecería más una declaración aristotélica. Y en términos académicos soy eminentemente antiaristotélico, que sostenía la tesis que los que nacieron pobres o de baja condición, pues que se conformen en esa pobreza y sean felices. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Ya se dijo aquí en la nación en alguna ocasión que una familia vivía con ¿cuánto? ¿No se acuerdan? Con 83 pesos y cubría todas sus necesidades. Y los que son ricos, dijo Aristóteles, deben ser siempre ricos. Y los pobres, le vuelvo a decir a Aristóteles, y él me diría, qué mala suerte, hombre. Siempre siervos, siempre mano de obra barata, esclavos. ¿Usted acepta esa tesis como divina? Yo siempre confío que Dios es magnífico, que es un buen Dios, que abre su mano y la tierra se llena de grosura. Por eso nos apoyamos en su verdad divina. Esta declaración aristotélica, por cierto, agradó mucho a los oligarcas de la tierra, tanto que llegó a establecerse que las universidades fueran aristotélicas. Desde allá de los años 80, creo que con el emperador Sula, algo así. Toda universidad debe ser aristotélica porque favorece a los ladrones de la tierra, a los que le roban la sangre y la sangre a los pueblos. Ellos siempre deben ser ricos. Yo no creo eso. Y basti sobre el Génesis y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Pero esas tesis aristotélicas las patentaron en el Imperio Romano y le dieron valor académico hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Tesis que es por demás contra la Escritura. Porque la tesis divina, Dios tiene una tesis distinta, según nos lo explica el Salmo 107:41. Dice gozosamente que Dios levanta de la miseria al pobre. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Se me va a decir, ¿y por qué hay tanta pobreza como quiera? Le responderán a Dios los depredadores de la raza humana por haberles quitado el pan y una buena calidad de vida. Alabado sea Dios. Esperamos al Señor Jesús que venga e imparta justicia en la tierra, por la que está hambrienta de justicia. Estoy dando un mensaje, no un discurso político.
En ese pasaje del Salmo que acabo de citar, usted no encuentra ese ni modo, ese a ti sí te tocó vivir. Por el contrario, este pasaje es gloriosamente esperanzador, lleno de todo bien. Pues Dios no ha establecido la pobreza de la tierra. ¿O acaso el Salmo 113, versos 7 al 8, no dice que Dios levanta del polvo al pobre y al menesteroso lo alza del estiércol? De esos que andan ahí entre la basura, me ha tocado verlos redimidos por Jesucristo y ser cambiados. Alabado sea Dios. Dice, y lo sienta con los príncipes de su pueblo. ¿No es esta una vigorosa declaración de la bondad divina, hermanos? Dios es bueno. Bajo cualquier circunstancia yo he sostenido, Él es muy bueno. Y si no entiendo lo que pasa, Él es muy bueno. Alabado sea Dios. Porque creemos que es bueno. Y lo ha demostrado que es bueno. Ahora este salmo que he citado ahorita habla de dos hombres bajo condición socioeconómica lamentable. Uno es pobre y el otro es menesteroso. Uno carece de mucho, pero algo tiene, el pobre. Pero hay otro que carece de todo y no tiene nada. Pero para los dos, Dios tiene una buena noticia: que pueden salir de esa baja condición. Yo sostengo eso. Nos ha tocado ministrar a lugares de extrema pobreza. Y en los pocos años de haber conocido a Cristo, las familias han estado levantándose. Alabado sea Dios. Comen mejor, tienen casa, sus hijos en la universidad, porque Dios es un Dios bueno. Alabado sea Dios. Por eso dije, no, Santiago, no lo puedo digerir eso. ¿Sabes que no lo paso? Pero estoy entendiendo a Santiago, desde luego. Santiago está escribiendo a los esparcidos. Me diría, yo no les estoy escribiendo a los pobres de todo el mundo, Ramos. Les estoy escribiendo a los esparcidos. Y mucho menos pretendo dar una explicación de la pobreza, sino específicamente de la pobreza que tiene calidad de prueba de la fe. Y entonces me metió en cintura. Es decir, yo estoy hablando de aquel que era rico, pero que ahora es pobre, pero que Dios lo está probando en la pobreza. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Y yo digo, eso sí lo cambia todo. Guardo mis apuntes, Santiago. Entonces, ¿para qué dije lo que dije? Bueno, para hacer un contraste. Esta es una cuestión dialéctica. Pero volvamos a eso de el hermano que es de baja suerte.
aunque me parece más apropiada la expresión, el hermano que es de humilde condición. Pero Santiago dijo, así escribí, de baja suerte. Y yo lo cambio y le digo que es de baja condición, que sea más suave la idea. Porque los pobres están angustiados, muy angustiados. Y la ayuda la usan por razones políticas y no por mitigar el hambre de los pueblos. Por eso cuando Cristo venga, la tierra dará abundancia y los ríos y los mares se llenarán de peces y los árboles de Dios de fruto. Ven, Señor Jesús, a la tierra. Ven, Señor Jesús. Esto es lo último, lo que voy a usar. A eso le dice Santiago que se gloría en su exaltación. Y entonces hay cosas que no las entiendo bien. Y siempre acudo a los que son hábiles y doctos. ¿Cómo le llaman? Expertos. Ahora está de moda la palabra experto. En la interpretación de estos casos. Y uno decía que respecto a ese pobre, Dios vio oportuno ponerlo en una condición de bajos ingresos. Estoy hablando de los intérpretes de la Escritura. Y por supuesto que me quedé boquiabierto con lo que él decía. Porque a mí me pareció que eso ni siquiera lo insinuaba el pasaje. Que ese era el destino de Dios para él. Algunos dicen es tu destino. Yo deseo, hermano, dijo Pablo, que en todo seas bendecido. Dios no destinó a la raza humana para la ruina, ni moral, ni espiritual, ni económica, sino para tener una vida exitosa. Para eso regresó Cristo, vino a la tierra para hacer posible que seamos bendecidos. Dios se le dijo a Abraham, en ti serán benditas las naciones de la tierra. Alabado sea Dios. Y Dios nos ha bendecido. Y lo dejé hablando solo a ese intérprete. Porque dije, este doctor no sabe lo que es carecer de las cosas. Y como yo vengo de un medio donde sí supimos lo que era no tener nada. Que yo siempre recuerdo a mi padre, un agricultor extraordinario, de esos que halagaba a la tierra. Era una especie de enamorarla. A las 4 de la mañana estaba en la tierra, la ponía en sus manos y la dejaba caer, la olía. Es una especie, decía yo, de enamoramiento, de estar filtreando con ella. Y la tierra muy coqueta le correspondía. Alabado sea Dios, con cosechas enormes. Alabado sea Dios. Sí, pero don Jesús Ramos no tenía tierra. Era muy pobre. Pero había gente muy rica en la región. Tenía unas extensiones enormes. Y le tenían respeto a Chuy Ramos, mi padre. Y le dijo un día al rico, réntame tu tierra al tercio. Dijo, réntame tu tierra, dijo, para sembrarla. El rico le dijo al tercio. Es decir, tú te quedas con un tercio, yo me quedo con 2 tercios. Y tú pones la semilla y el trabajo y todo. A mí no me vienes y me lo pones en la mano. Y don Jesús Ramos aceptó. Y dije, y la tierra lo favorecía, quiso bendecir a don Jesús Ramos. Y
Empezamos a tener cosas. Empezó a comprar mi papá vacas. Empezamos a comprar pantalones nuevos. Yo sé lo que es eso. A comprar zapatos. Como dicen, agarrar sangrita. Empezamos a agarrar sangrita. Cuando estábamos, llegaba el señor ese, voy a omitir el nombre. Un caballo precioso, montura tejana, espuelas de plata, hebilla dorada, sombrero tejano, bota cowboy. Se paraba frente a la casa de nosotros, la puerta. ¡Chuyito! ¿Qué pasó? Ya se me iba a salir el nombre. Voy a necesitar la tierra, Chuyito. Y se la quitaba. No la necesitaba el viejo. Se quedaba sin sembrar esa tierra, pero él se la quitaba. Cuando papá andaba otra vez casi descalzo, se lo volvía a prestar. Y la última vez que habíamos agarrado más sangrita que las otras veces, estábamos desayunando y dice mi padre: ahí viene este señor. Se paró frente a la puerta de la casa con una figura plenipotenciaria. ¡Chuyito! ¿Qué pasó? Dice: voy a necesitar la tierrita, Chuyito. Y recuerdo que mi padre dijo: caray, cuando más a gusto estábamos, cuando más bien nos iba. ¿Sabe qué le contestó ese hombre? Pues ese es el problema, Chuyito, de no tener tierrita propia. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Y mi papá cogió su ropita y se fue para Estados Unidos a trabajar. Y nunca más volvió a hacer ese trabajo. Porque hay maldad en el corazón de la gente. La tierra da suficiente. Dios creó un mundo que le decimos: gracias, Dios, por este mundo que hiciste. Alabado sea Dios. El Señor Jesús habló de un fruto de un 30, un 60 y hasta un 100%. Quiere decir que es posible la abundancia en la producción. Y cuando yo le pregunté a ese teólogo o experto, y no me gustó, y dije, yo me salí, lo dejé a un lado y me fui mascullando, bonita ayuda me busqué. Y dije, bueno, este otro, fui con otro, como última esperanza de cordura. Y este consejero espiritual muy piadoso me dijo, porque hay consejeros espirituales muy piadosos, son ricos, pues que ese pobre estuviera contento, que en el cielo no sería pobre. Me indignó. Y dije, ¿que acaso no hay ricos en la tierra que además sean ricos en el cielo? Yo creo que sí. Alabado sea Dios. Hay mucho creyente rico por esfuerzo, por trabajo. Bien hecho, la Escritura autoriza eso. Sí. Y además que sean ricos en el cielo. Alabado sea Dios. Benditos sean ellos que nunca conocerían la pobreza. Y entonces lo dejé y me volví a lo mío. Dije, se les olvidó que Santiago está hablando de las diversas maneras como Dios puede probar a los creyentes, probar nuestra fe. Porque el que ha tenido y de repente ya no tiene nada, se siente a punto de quebrarse. Porque además va a tener la presión social, la presión de sus amigos. Yo tuve amigos que cuando México se colapsó en las empresas, tuve compañeros que se suicidaron.
Porque tenían que navegar desde la familia. Porque no sabes hacer negocios. Porque llegaron a decirles, porque eres un tonto. Y recibieron el menosprecio hasta de sus esposas. Y se quitaron mejor la vida. Responderán a Dios los que han traído la ruina a las naciones. Alabado sea su nombre. No hay ninguna cosa que no haya de ser juzgada. Y yo anhelo que el Señor Jesús venga a esta tierra que tiene milenios y milenios de ruina y de tristeza. Que yo decía, cuando Salomón un día habló de los pobres, dijo, no tienen quien los defienda. Bueno, y habló tan bonito de los pobres, que yo dije, Salomón va a hacer un proyecto para favorecerlos. Digo, pues tenía con qué. Pero terminó su discurso y se mete a su palacio y no volvió a hablar más de los pobres. Así fuera Salomón, el hijo del rey David. Se le olvidó. Y los viejos llegaron a decirle después a Roboam, el hijo de Salomón, tu padre fue muy duro con nosotros. Yo amo y quiero que Dios afloje el entendimiento de los hombres que tienen empresa, para que los pobres tengan pan, calidad de vida. ¿Por qué esperar hasta que el creyente muera para ser feliz en el cielo? Había sido rico este hombre y ahora había caído en pobreza. Y yo digo que eso es lo más propio, pues si no, entonces ¿cómo sería prueba? Luego se trata de una misma persona. Por eso en el versículo 9 le llama el hermano pobre, le da personalidad, mientras que en el 10 no le dice el hermano rico, sino el que es rico. Yo prefiero que me diga el hermano pobre. Se oye más bonito eso de hermano. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Es una honra ser hermano en Cristo Jesús. Santiago habla de dos condiciones. ¿Eres rico o eres pobre? Y entonces tuve que volver de nuevo al punto de partida que Santiago ha puesto a este hermano pobre. Y aquel que es rico, o cuando era rico. En contraste, y dije, pero puede ser la riqueza o la pobreza formas para probar nuestra fe. ¿No dijo Santiago diversas pruebas? O sea, hay diversidad. Y yo digo que las dos. El que ha sido pobre y luego Dios no exalta la riqueza, lo puede probar. Es una prueba durísima. ¿Qué decían nuestros viejos? El que nunca ha tenido y llega a tener, luego loco se quiere volver. A la voz de Dios, sí. Iba a decir algo en favor mío. Fíjese que yo no me pude volver loco. Porque lo mismo, cantidades tan grandes que llegaban, se iban. Pero eso fue otra razón de Dios. Pero yo sé lo que es ser probado en esto. Sí. Y Dios puede probarnos con la riqueza o con la pobreza. Que la pobreza es un medio durísimo para probar la vida de fe de uno que fue rico. Y pensé en aquel hombre joven rico que quería vida eterna,
que ya cuando Jesús iba saliendo de la aldea, y ya nunca volvería Jesús a pasar por allí, porque iba rumbo a Jerusalén, que fue cuando lo crucificaron. Y yo le llamo a eso las cosas de última hora, de último minuto. Cómo me encantan esas cosas. Que yo digo, aquel delincuente que estaba con Cristo en la cruz, de último minuto, pues esa tarde iban a morir. Estaban realmente a cosa de poco tiempo para morir. Sin embargo, en ese espacio tan chiquito de tiempo, un hombre inteligente, aunque era delincuente, lo aprovechó y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Alabado sea Dios. Y entró al paraíso sin cargos del delincuente, sino como alguien que era justo, porque Cristo lo había justificado. Alabado sea Dios. A mí me deleita. Y ese corriendo lo alcanzó ya saliendo de la aldea, que es lamentable que fue un hombre que estuvo con aquel que es la puerta y no entró, que tuvo toda la simpatía del Salvador, porque la Biblia dice eso, que Jesús amó a aquel hombre joven. Oiga, con todas esas ventajas frente al que salva eternamente, pues ¿cómo se queda fuera? Pues se quedó fuera. Amén. Espero que usted no se quede fuera, alguno que no conoce a Cristo, porque las oportunidades las ha tenido. ¿Qué puedo hacer para poseer la vida eterna? Y le dijo, y era cierto, el muchacho que guardaba los mandamientos, todos los he guardado. Y Jesús le hizo la prueba. Todos. Jesús no lo contradijo. Le dijo, entonces beben de lo que tienes y sígueme. Y dijo, no. ¿En qué falló aquel hombre? En el primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas. Alabado sea Dios. Y perdió la oportunidad. Le hizo la prueba del rico, donde le propuso quedarse en la nada. Dijo que eso no. Que Jesús lo estaría despojando de su riqueza. Que cómo iba a quedar en la pobreza. Dijo, pero luego después de eso sígueme y tendrás tesoros en los cielos. Que los discípulos se enojaron, por cierto, cuando oyeron la palabra: a este le ofreció tesoros, nosotros dejamos todo y no nos ofreció nada. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Y se lo dijeron, que yo de manera coloquial le decía yo a Pedro: pero ¿qué dejaste? Dejaste unas redes viejas remendadas, hombre. Alabado sea Dios. Y Jesús le dijo: te lo cambio por un trono. Alabado sea Dios. ¿De qué estamos hablando? De la generosidad del Dios del cielo, de la generosidad de nuestro Salvador. Mis redes viejas por un trono. ¿Qué le parece? Y que el día que el Señor Jesús establezca su reino, se los va a cumplir. Maravilloso. El Señor Jesús siempre cumple sus promesas. Que lo siguiera, dijo Jesús, que al fin y al cabo en el cielo tendría tesoros. Él dijo que no. Luego, en el caso de uno que es rico y es despojado de Dios por su riqueza, para él es una durísima prueba, aunque sea un hermano en Cristo. Yo espero que ustedes no sean probados y pierdan sus multimillonarias cuentas. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Bueno, hay la teología de la prosperidad, pero la prosperidad de unos a cambio de dejar a los demás en la nada, es otra cosa. Yo no acepto esa
doctrina de la prosperidad en los términos en que la manejan, porque no deja de ser una disciplina nacido de las corrientes gnósticas de Ralph Waldo Emerson o Ralph Waldo Trine en Estados Unidos, trascendentalismo de los años 1830, que se coló suavemente en la iglesia, a través del hermano Kenyon, que colaboraba con el nieto de Ralph Waldo Emerson, y él era un bautista. Y las propuestas trascendentalistas son adquirir conocimiento. Y el medio bautista ha sido un medio bastante sofisticado en conocimiento, la realidad. Son gente muy preparada. Entonces, pero también es un buen gancho a ti que te gusta el conocimiento. Mira, te invito a este otro para que sepas más. Y a través de Kenyon. Y Kenyon enseñó a Kenneth Hagin. Y Kenneth Hagin a Kenneth Copeland. Y de allí el resto de predicadores. ¿Sí? Hemos seguido muy al pendiente todas esas disciplinas, esas doctrinas. Entonces dijimos, para el creyente es una durísima prueba. No solo porque ahora no tendrá, sino porque debe dejar todos los espacios sociales que ocupaba, y el menosprecio va a caer sobre él. Yo supe lo que era eso, pero estábamos anclados en Cristo Jesús y trabajamos con todo nuestro corazón. Pero bien dijo el Señor Jesús, aquí los tesoros se los roban. No se equivocó el Señor. Despojaron a medio mundo. Y al hermano Ramos también le tocó. Ahora, quiero dejar claro, Santiago no está alabando la pobreza, ni mucho menos recomendándola. ¿O quieren que se la recomiende? Sino exaltando a un hermano rico, a quien Dios hizo caer en una prueba. Y voy a hacer una precisión: a quien Dios hizo caer, no en la pobreza, sino en la prueba de la pobreza, que ya no es lo mismo. E insisto, Santiago no está hablando de la pobreza del mundo, sino de uno que era rico y que de la mano de Dios vino que perdiera todo. Ese hermano no está enfermo, no ha perdido su familia, no, todo sigue igual menos sus riquezas. Pero que quede, que puede pasar con él, que sea hostigado por profunda insatisfacción y desaliento, y su alma se va a debatir en el por qué hizo Dios eso. Incluso yo le he dicho, ¿por qué hizo Dios eso si yo soy una gente que apoyo? Yo pago mis diezmos. Dijo el fariseo, yo diezmo la menta y el eneldo. ¿Y quién dijo que nosotros tenemos lo que tenemos por méritos nuestros? Si nuestros méritos son como trapo de inmundicia, dice la Escritura, sino por los méritos de Jesucristo, aquel que agradó a su Padre en todas las cosas. Alabado sea Dios. Ahorita que dijo la hermana respecto a los costos de las enfermedades, cuando Dios nos libra de tanta cosa, es que en realidad las enfermedades tienen costo. Mire, es cierto, decía uno de mis hermanos, Satán es un ladrón. Se roba la paz, se roba el sueño, se roba la economía, se roba la salud. Y la enfermedad tiene un costo muy alto. Que el Señor Jesús haya muerto por nuestros pecados y también por nuestras enfermedades significa, si lo pudiéramos cuantificar en cuanto el costo económico
y decir: Señor, es inmensa la ganancia en la cruz del Calvario. Alabado sea Dios. Inmensa ganancia. Y sumando a todo eso del rico que había quedado pobre, había una lacerante opinión que prevalecía entre los judíos en ese tiempo, que las riquezas son la prueba del favor de Dios. Ese hombre está favorecido de Dios porque, mira, tiene dinero. Que las riquezas son una prueba que Dios está agradado con él. Y lo que pensaban en ese tiempo entre los judíos, lo siguen pensando los creyentes el día de hoy. Se ha propagado en el entendimiento de los creyentes como si Dios midiera la fidelidad en pesos y centavos. ¿Acaso Dios hace eso? Esa prueba es una condición que cala y pone a prueba la paciencia. ¿Qué debe hacer ese creyente en ese caso? Lo que han hecho los demás. Aquí volvemos al punto. ¿Qué es lo que usted hace cuando está metido en un problema y que no sabe ni por qué? Es un ignorante de las razones de Dios. Dijo Santiago: pues pídele a Dios sabiduría. Y no para entender misterios ni cosas, no, pídele la sabiduría para entender por qué te está pasando lo que te está pasando. Alabado sea Dios. Y al descubrir que Dios me consideró digno de probarme, para edificarme, para ayudarme, entonces tengo sumo gozo. Alabado sea Dios. Me alegro porque Dios me privilegió al mandarme una prueba dura, porque me considera que soy capaz de pasarla. Y es esa aprobación divina. Alabado sea Dios. ¿Por qué me voy a sentir un miserable? Mucho menos sentirme agredido de mi Dios. Su mano es muy buena. Así pienso yo de Él. Y la sabiduría es para entender, ¿sí?, eso que me está sucediendo. Porque luego consideramos injustificado lo que nos está pasando. Y al descubrir el motivo de Dios, podemos hablar, dije yo el domingo pasado, al descubrir los motivos de Dios. Yo sí experimenté eso. Yo sí, esta ruta sí la caminé. Le pude hablar a mi alma que me pusiera mucha atención porque le iba a decir algo. Y le dije: alma mía, alégrate en Dios. Alabado su nombre, porque nos ha concedido esta misericordia. Alma mía, gloríate en Él. Porque además esas pruebas son temporales, aunque haya excepciones como la de Pablo. Pero no todo el mundo es sometido a lo mismo. Porque los que tienen solo riquezas materiales, sus proyectos y sus ilusiones se acaban en el sepulcro. Y el que no tiene eso, el sepulcro no es el fin de las cosas. Y le dirá a su alma que tenga sumo gozo, porque con todo y eso que le esté pasando, él es heredero y coheredero con Cristo. Y que Dios consideró que era digno de semejante prueba. Y que como es una prueba, esa condición terminará y Dios lo levantará
Yo no sé a quién le vaya a servir esto, o si a nadie. ¿Acaso no es así como lo hizo con Job? Que después de probarlo, dejarlo en la nada, en el polvo y en la ceniza, le reintegró todo. Que le reintegró todo. ¿No dice que tantos más? ¿Cuántos? Mucho más. Yo tengo entendido que un día es tantos más. ¿Quién sabe si está entendiendo bien? Y terminó diciendo en el 12, cierra todo esto de ser probado por Dios y le pone punto final Santiago diciendo: bienaventurado el varón que sufre la prueba. Luego, no es un desdichado, es un bienaventurado, porque cuando fuere probado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a todos los que le aman. ¿Amamos al Señor? Pues entonces nos espera un galardón, un gran regocijo ante millones y millones y millones de creyentes de todos los tiempos. Compareceremos y nos alegraremos de estar allí en esa gran reunión. Y ante esa declaración pienso que esa corona de vida no se da al final de todo. Digo, porque Santiago dice, cuando termine la prueba te van a dar la corona de vida. Pero yo le pregunto, ¿pero qué eso no la dan al final? Le digo, es que yo soy muy preguntón. Sí, diría Santiago, ¿es cierto? ¿Lo da al final? ¿Y qué crees que estoy haciendo? Estoy viendo el final. Alabado sea Dios. Denle un aplauso al Señor Jesús. Estoy emocionado, diría Santiago, porque estoy viendo lo que está pasando cuando la carrera se haya terminado. Esa prueba a la que se refiere es la suma de todas las pruebas, hasta la última prueba. No una prueba, sino todas las pruebas. Porque un creyente puede ser probado y victorioso una vez, pero no se acepta según Dios que la siguiente no lo sea. Tenemos que ser victoriosos en todas las pruebas que Dios nos ponga. Yo espero que este mensaje haya tocado su corazón, porque a mí me produce muchos recuerdos. Será por eso, ¿verdad? Pero a mí me produce muchos recuerdos, muchos, porque yo pasé por toda esta ruta y cuando estaba muy emproblemado, terriblemente emproblemado, que por cierto yo nunca le traducía mis problemas a la familia. Esa mañana en que yo había buscado por todos los medios salir adelante, y esa mañana en mi oficina imploraba yo su ayuda, porque orar al Señor es tener una entrevista con Él. Así lo entiendo yo. Y le dije: querido Señor, tú sabes que soy de pelea. Me acuerdo la oración que hice. Tú sabes que soy de pelea, pero esto ya no puedo. Ven en mi ayuda. Esa prueba había venido por una hablada que yo había echado. Yo no necesito que nadie me dé. Estas manos me saben mantener. Y ya no quiero ser pastor de nadie porque los hermanos son muy habliches. Así lo dije en esa oración un domingo hace muchos años. Señor, ya no, porque son muy habliches los hermanos. Cosa que no es cierto. No sé por qué se rieron.
Y entonces yo dije, voy a demostrarle y me voy a meter a los negocios, Señor, y ayúdame, bendíceme. Y al año 40 de mi vida yo vengo y te ofrezco mis capitales, pero que a mí nadie me esté dando. Y Dios me bendijo y conseguí cosas que difícilmente se consiguen, increíbles, increíbles. Haz cuenta que Dios me abrió así, ahí está pues. Pero de repente todo ese montón que tenía en la mano, que yo decía, ahora sí, Señor, te voy a cumplir. Se llega el año 40 de mi vida y te voy a caer con todo mi dinero. Y entonces nos ponemos a trabajar. ¡Qué oración tan necia! Que yo digo, bueno, pues, ¿cómo es posible que yo, Natividad Ramos, que me precio de ser muy equilibrado en las cosas, haya llegado a pensar esas tonterías? Impresionar al Señor. Y esa madrugada, el Señor le dije, ayúdame. Yo ya quedo prácticamente casi en la nada. En la nada. Yo le había dicho a mi familia, vendemos todo, vendemos las propiedades, vendemos la casa, que al cabo una casa no son más que un pedazo de terreno con bloques arriba, hombre. O sea, traté de lavarles el coco, ¿sí? Para que no se sintiera tan feo. Muchos conocidos, hermanos, pasaban y ni siquiera volteaban a vernos. Y yo les decía, levante la cabeza, que un día Dios nos va a levantar. Porque Él nunca nos deja tirados. Crean eso, hermanos, con todo su corazón, nunca los deja tirados. Yo oí cuando esa mañana entró a mi oficina, de eso una cuestión muy particular. No quiere decir que a todo el mundo le pasa lo mismo. Yo no he visto al Señor, no le he oído. No voy a decir lo que no me ha sucedido. Pero sí lo entiendo. Y yo lo oí cuando entró a mi oficina. La primera pregunta que me hizo fue, ¿por qué clamas a mí? Si hace más de 20 años dijiste que tus manos te sabían mantener. Y que te ibas a traer tus capitales del año 40 de tu vida. Has entrado el año 40. ¿Me quieres mostrar tus manos? No tienes nada. Tienes puros problemas en las manos. Fue algo extraordinario que me cimbró el alma. Es que las regañadas del Señor Jesús traspasan el alma. ¿Por qué clamas a mí? ¿Dónde está tu dinero? Lo que tú no has entendido, que yo tengo mis propios recursos, los tuyos a mí no me sirven. Y muchas veces que has predicado, mis hijos te han dado ofrenda y se las has regresado, diciendo que tú tienes, que se las den a otros. A ti se te hizo poca cosa que yo te diera a comer de la mano de mis hijos. A ti te hace falta todavía aprender a comer de mi mano. Pero al mismo tiempo me hizo entender que venían 5 años de los más duros, que lo que había sufrido hasta allí no era el todo. Y yo recuerdo que cuando el Señor me hizo entender, vienen tiempos todavía muy duros, 5 años sobre ti. Yo me alegré mucho. Usted dice, ¿cómo que se alegró? Sí, me alegré. Porque cuando Dios se mete con usted y da un paso, es porque los va a dar todos. Amén. Alabado sea Dios. Tenga eso en mente. Cuando Dios, usted lo ve que dio un paso, usted ya la hizo. Porque Él nunca deja las obras inconclusas. Él siempre las termina. Y me acuerdo que cuando entendí eso, le dije,
creo entender que me vas a meter por un tiempo muy duro. Entonces nomás acéptame una petición. Mantente cerca de mí. Porque muchas veces te voy a gritar que me ayudes. Y lo hizo. Sucedieron las cosas así. Y en menos que usted piensa, 5 años después me sacó de todo. Fue un 19 de septiembre, cumpleaños de la hermana Rosario, que llegué y le dije, todo el mundo, este documento dice que todo el mundo se dio por satisfecho y que no le debemos a nadie. 15 días dormí como un niño. No sabía yo qué tan cansado andaba. No lo sabía. Termino. ¿Sabe cómo me sentí? ¿Ha visto usted camiones de carga, por ejemplo, de 10 toneladas? Y que traen costalera y costalera, mucha. Y los muelles se vencen y rechinan. Y cuando usted le empieza a quitar un costal y otro costal, en la medida que le va quitando costalera, va rechinando, va subiendo. Y así me pasó, sentí que esa carga que me le quitaron hizo rechinar toda mi vida. Alabado sea Dios. ¿Por qué no pensar que Dios tiene buenos pensamientos para nosotros? ¿Por qué cree que yo le he pedido al Señor, sácame hasta la otra orilla? Y no le he dado instrucciones, Él cómo lo haga, Él sabe hacerlo. Le he dicho en lo que signifique, tú sácame hasta la otra orilla, saca a mi familia igual y a la iglesia que me has encargado, sácalos hasta la otra orilla. No sé qué signifique, pero lo que sí sé es lo que significa ser llevado hasta la otra orilla, con victoria, con bendición, con gozo. Y Dios nunca nos deja amargados. Es un buen Señor y un buen Salvador. ¿Estamos de acuerdo? Alaben a Dios. Alabado sea Dios. Algo gozoso. Mientras cantamos, ahora sí que la hermana dijo, no estoy acostumbrada a que oren por mí en el altar. Y hay veces que yo no quiero orar por nadie. Así que hermana está muy recompensada. Pero también soy consciente que muchas veces mientras hemos predicado y cantamos al Señor, en las obras empiezan a suceder entre los creyentes y sus problemas se empiezan a resolver. ¿Por qué? Porque hay una facultad también en nuestro corazón. Yo estoy emocionado esta mañana. Le agradezco a Santiago por haber dicho las cosas sin decirlas. Que eran 2 o que era 1. Y gracias a Dios porque ninguno de los exégetas me la pudo explicar. Me cayeron mal todos. Alabado sea Dios. ¿Qué quiere decir? Pues que el Señor nos mete a prueba y no nos deja solos. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que no lo sabemos esperar. Y no sabemos interpretar las razones de Dios. Entonces, si hay algo que pasa y no saben por qué, doblen rodilla y diga, Señor, dame sabiduría para entender el porqué de esto. Porque de eso está hablando Santiago, no de aprender misterios y divinidad. No. Para entender por qué le está pasando eso. Y cuando lo entiende, dice, maravilloso. ¿Y sé por qué es maravilloso? Porque después de esas pruebas, el Señor me retornó al pleno ministerio de nuevo. Porque yo estaba aferrado que podía llevar las dos cosas. Yo nunca he dejado de predicar. Pero yo tenía la idea de que podía agarrar tiempo del Señor y bueno, pues yo puedo predicar y puedo también. Nunca había aprendido a Pedro que Él nos compró el alma y en términos ministeriales nos compró todo el tiempo. Es decir, no tengo tiempo mío, todo el tiempo es suyo.
y por lo tanto no puedo comprometerme en otras cosas de la vida. Y cuando entendí eso, me alegré mucho de que Dios me hubiera esperado. ¿Entiende lo que digo? Porque Dios no está necesitado de nadie, hombre. Él pudo llamar a otros, traer a otros, pero quiso esperarme. Como decía yo, qué chiste tenía eso de que David, él no sé si era derecho o izquierdo, pero déjeme, David con la onda y Dios le agarró la mano y la pura frente. Y siempre estuve diciendo eso hasta que una hermana ancianita me dijo: hermano Ramos, ¿cómo ha dicho usted eso? Es cierto que Dios le agarró la mano a David, pero ¿a cuántos se las agarra? Yo estoy muy feliz. Feliz en recordar de qué me sacó el Señor. Y feliz en recordar de que tuvo paciencia conmigo. Y feliz en recordar de que me esperó cuando que a muchos no los espera. Entonces, ¿cómo no voy a estar yo sentirme un privilegiado, hermano? Nunca un desdichado. Alguien en infortunio. ¿Cómo? Amén. Cuando entendí, porque yo busqué entender qué pasaba. Y ahora soy feliz. Gracias a Dios. Padre eterno, muchas gracias, Señor, por esta reunión. Gracias por el consejo de la palabra. Nos has favorecido. Multiplícales bendición por Cristo Jesús. Amén. Una vez más damos gracias a Dios por la atención que usted tiene de escuchar esta serie de mensajes de la Carta Universal de Santiago, esperando que cada oyente, cada amigo y cada hermano sean bendecidos en el nombre glorioso de Jesucristo. Le invitamos para que usted nos siga acompañando en este canal de YouTube Tendencias de Nuestro Tiempo, y esperamos que la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros. Que el Señor Jesucristo le bendiga.